como dice el doctor Hipólito Mejía y Domínguez, la macro alimenta a la micro y la micro boronea. Lo mejor que le está pasando a la sociedad dominicana es esto. Para que la gente construya un sentido de cuáles son las consecuencias cuando tú vas al Estado y no te comportas correctamente. Si hubiesen sentencias definitivas. Los pueblos son inteligentes. Hacia lo interno del PRM, yo no tengo la menor duda que el proceso de competencia interna va a servir para pasarle factura a las incomprensiones, a los pateos. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Makini, que bueno, aquí estamos una vez más reunidos para entrevistar a un viejo amigo, que no es lo mismo que un amigo viejo, pero sí es un político que ha estado muy presente y que últimamente yo tenía la extrema urgencia de conversar con él porque en entrevistas anteriores, él es un habitué de este programa, ustedes lo saben, pues me había estado como que viene el lobo, que viene el lobo, y yo no le creía del todo que el lobo podía venir. El lobo llegó, entonces hablemos con Guido Orlando Gómez y Mazara de su partido, de la lucha contra la corrupción, hablemos de la encuesta RCC, Media Gallup, con todo y de todo eso vamos a hablar con este ya viejo amigo. Bienvenido, Guido, un grandísimo placer. Doña Carmen, bien, la familia está bien. Gracias a Dios. Amén. Hablemos, llegó el lobo. Okay. ¿De dónde tú sacabas tanta información? ¿Por qué nuestras viejas discusiones durante quizás más de un año en ese tema? Okay. ¿Qué ocurrió? Gracias por la invitación. Fíjate, Pablo, yo pienso que los observadores del proceso social, político, económico dominicano, a veces no atinamos a darnos cuenta cómo el nivel de madurez y de observación ciudadana ha provocado que no existan ya puntos de retorno respecto a temas esenciales. Okay. El de la institucionalidad, el de la transparencia, el de la rendición de cuentas. Y hay modalidades inteligentes de reaccionar. Desde el punto de vista electoral, el castigo, te votan en contra. Pero también la sanción social que ha encontrado en fórmulas jurídicas procesos de persecución. Ojo, yo hago la distinción. No es lo mismo un político procesado que un político perseguido. Frente a eso, como las grandes discusiones no tienen una carga de carácter ideológica, ya el consenso entre centro, izquierda y derecha es el acto de mayor transformación, el adesentamiento de la vida nacional. En este caso, la República Dominicana. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Que hay una sociedad civil muy activa. Hay un esfuerzo de fortalecer los mecanismos institucionales. Y hay un hastío en la población de entender que la sociedad dominicana sigue siendo un país con mucha gente pobre y poca gente llena de dinero. Y esa inequidad tiene en la justicia fórmulas de expresarse. En el caso específico del PLD. Al margen de las interpretaciones que hay con los procesos, que llegaron como el lobo y vienen más, debo decirte que la principal derrota desde el punto de vista político del PLD, no solo los procesos, es que el PLD fue despojado del monopolio del discurso ético en la sociedad dominicana. ¿Qué era su ventaja comparativa durante 30 años? O sea, el arquitecto de esa organización era un referente ético de la sociedad. No, y el ente diferenciador del PLD de todos los demás. Bien. Un poco arrogantes, ellos son muy esto, muy lo otro. Pero la referencia. Entonces, cuando la lógica de lo estrictamente pragmático le condujo a disolver esas banderas éticas, la sociedad le generó una reacción. No a ellos, a todos. Al balaguerismo, cuando Balaguer admitió que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, ¿verdad? Al PRD, cuando las reyertas internas generaron crispación en la población y le reaccionó en contra. Y a un partido que, como el PLD, en algún momento habló de que la sociedad se dividía entre PLDistas y corruptos, la gente vio saltos patrimoniales significativos. Auditoría visual. Exactamente. Y comenzó la presión. Sí. Y fíjate un fenómeno.
Tanto en el caso del expresidente Fernández como en el caso de Danilo Medina, los procesados tienen un común denominador. Es gente que no tiene como fundamento en la vida política dominicana la fascinación por las ideas. Son pragmáticos que terminan siendo bolsillos de los políticos fundamentales y te hago el resumen. Félix Bautista, Diandino Peña. Pero son los operativos. Sí, pero fíjate que ellos son muy útiles en la construcción del éxito puramente clientelar. En el caso específico de ahora, Donald, José Ramón, hasta el mismo Gonzalo. En la lógica de que han observado la política en los últimos 30 años, ellos no son los típicos PLDistas. Es la gente que en el proceso de metamorfosis del PLD ocuparon las líneas fundamentales y le llegó el logo. ¿Qué yo pienso? Eso va a tener un efecto hacia el gobierno, ojo, hacia el gobierno. Los funcionarios del gobierno deben saber que el péndulo, si dio allá, viene para acá y por vía de consecuencia la sociedad va a tener mucha capacidad de auscultar la conducta de los funcionarios. Ahora, Guido, ¿de qué manera se puede, y si tú lo crees posible, cambiar esta cultura política? Porque esto no cae del cielo, ni es un asunto de los PLDistas, PRMistas, del PRD. Hay una cultura política, hay que buscar 5.000, 7.000 millones de pesos para hacer a un señor presidente de la República, 50 millones de pesos para ser un diputado, 100 para ser ciertos senadores, 0 mata 0, 3 que llevaba 16. Esa es una realidad. Y ahí vienen entonces los suplidores, ahí viene toda esta historia que conocemos. Es decir, podemos mejorar en cuanto a la exigencia de transparencia. Sí, pero ¿de qué manera puede un cuerpo social reivindicar la decencia? Y como dice Sabina, que no salga tan caro ser honrado. Mira, si un sistema político no tiene la capacidad de ser autocrítico y enmendar errores, la respuesta es el vengador social. Y por vía de consecuencia, yo creo que muy a pesar de los estremecimientos procesales, lo mejor que le está pasando a la sociedad dominicana es esto. Para que la gente construya un sentido de cuáles son las consecuencias cuando tú vas al Estado y no te comporta correctamente. Si hubiesen sentencias definitivas. Sí. Porque si dentro de 6 meses volvemos a lo mismo como la historia reciente. Es que hay una regla que no se puede discutir. La presunción de inocencia, el debido proceso, eso está fuera de discusión. Ahora. Aplauso, bien. La idea de que el producto político dominicano es la fuerza de lo estrictamente económico, sustituyendo a la calidad y la competencia, no ha generado una especie de cantinflismo político, donde la idea no aparece, el debate sustancial es inexistente y la clase política anda más resolviendo los problemas de sus intereses y no los problemas de la gente. Sí, pero te lo pregunto más directamente. ¿Tú crees que en todas estas acciones marinas en medio de las cuales estamos, se logrará que un juez diga, mire, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, usted es culpable tantos años, o no, usted es inocente? ¿Se logrará eso? Porque mientras tanto aquí se está acabando, los chamanes del odio están acabando con el país, porque mientras no hayan sentencias definitivas, todos somos lo que el otro quiera decir. Pero vamos por parte. Por favor. Porque en el caso específico de muchos procesos, lo ideal es una sentencia definitiva. Ahora, el inconveniente, Pablo, es que hay un componente invisible en la política de persecución de los aspectos de corrupción, que aunque los criterios mediáticos concentran solo en los políticos, hay figuras invisibles. No, porque es una cultura donde hay actor, operario y político de la élite que tiene sus operarios en complicidad con unos suplidores. Lo estamos viendo además, aquí. Mi querido hermano, hay un miedo social acumulado respecto de mucha gente que ha incursionado en prácticas de corrupción en coordinación con los políticos y no tienen la carga ni la impugnación en el país respecto de sus inconductas. En cada uno de los procesos ha concurrido, ¿tú sabes quién? El actor político corrupto, pero un exponente del sector privado. Yo te voy a dar un ejemplo de sentido común. En el proceso de Jean Alain, hablan de Jean Alain, pero no hablan de los suplidores privados. En el proceso reciente de Calamar, habla de los actores que se hicieron testigos para imputar al resto, pero no habla del gran capital incorporado ahí. Pero lo que pasa es que ahora tenemos, y es legal, la delación premiada. Entonces yo soy el operativo sector privado de una gran mafia
y a la hora de la verdad me volteo, doy la información y me quedo jugando sacachato en mi casa. Entonces va a Tú ser puedes grave tener una porque... valoración ética de eso. A lo mejor yo coincido contigo. Pero tiene un amparo en la normativa procesal dominicana. No, por eso digo, la gravedad es que eso es legal, totalmente permitido y va a seguir siendo así. Claro. Yo soy parte del entramado de corrupción en la parte privada, o sea, yo soy el armador, incluso en Calamar, tú te fijas cómo hubo una genialidad, un carajo creativo que se dijo, coño, pero mira qué mafia más chula, ahí están las bancas, mira qué bien, vamos a hacerlo así. Lo hizo, se lo vendió, los políticos detrás de dinero para su campaña lo aceptaron y a la hora de la verdad el tigre, el gran creativo, dijo, no, yo soy un delator premiado, me voy para mi casa. Sí, pero... Entonces es grave porque es legal. Pero en la buena interpretación jurídica hay un principio que habla de la libertad probatoria, que establece claramente que el hecho de que un testigo colabore en el proceso de acusación en esa fase con el Ministerio Público no lo libera de responsabilidad. Lo que hay un nivel de atenuación del proceso. Léase, todas esas personas que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, tú te has dado cuenta que el comportamiento procesal con ellos es mucho más liviano. No, pero tú sabes que en los hechos siempre, por ejemplo, esto se va a llevar 2 años, 0 mata 0, 3 que llevaba, 15 años a este, 12, pero a este que me ayudó le voy a poner 5 y ya llevamos 2 años y medio en esto. Sí, claro. La mitad de la pena. Claro. Entonces, siempre hay un truqueo. Y como te digo, no me estoy quejando, es lo legal. Ahora, el problema es dónde vamos a ir, porque de los 3 actores, el operativo, que generalmente son encargados de finanzas, quienes están al lado de lo de la finanza, y luego está la parte privada. Siempre la parte privada va a tener la posibilidad de salir o casi salir con el argumento legal de que yo soy un delator premiado. Entonces, bueno, es una situación jodida porque se sigue incentivando. Yo reconozco que es una estrategia del Ministerio Público en aras de conseguir sentencias mucho más efectivas con colaboradores que fueron parte del tinglado. Siempre hay una interpretación ética sobre ese proceso. Claro. Ahora, eso es un modelo amparado por la normativa procesal en la República Dominicana y que tiene un referente en el sistema anglosajón, se llama deal. Sí, del acuerdo. Exactamente. Llegamos a acuerdo. Entonces, pero evidentemente a mucha gente no le genera el mejor sabor en la garganta. Pero podemos trazarnos en sentencia definitiva. Vamos a una breve pausa y seguimos conversando con Guido Gómez Mazara. Ya regresamos. Ha conmocionado al mundo político y hasta el económico los resultados de la encuesta Gallup RCC Media, muy esperada, porque era tiempo de ir desplazando a las encuestas de posicionamiento que los partidos se inventan, que un empresario amigo la hizo, y todos están... Pero hay unos resultados que me gustaría que tú me ayudaras en su lectura, porque en sentido general, a mí yo destacaba el otro día en mi comentario para la emisora, para Sol, poco que me preocupaba muy mucho el aumento del descrédito de la democracia entre los ciudadanos, entre otras cosas. Hablemos de eso. ¿Qué tú rescatarías en estos 10 minutos de la RCC Media, Gallup? Las encuestas son instrumentos científicos. Se pierde mucho tiempo cuando se le quiere entrar a patadas a esa herramienta, que en algún momento tiene un efecto propagandístico, de relaciones públicas o de consulta política. En ese orden. Esa encuesta tiene múltiples interpretaciones. Desde el punto de vista de la política monda y lironda. Yo soy del PRM. A mí me aterra los altísimos números que se expresan en la sociedad referentes a la valoración que tiene el ciudadano de que el gobierno está más cerca de los ricos que de los sectores populares. Mira por qué. El histórico partido era fuerte en los sectores medios y bajos. Cuando tú tienes tantos años fuera del gobierno y llegas al poder, hay una especie de expectativa, a lo mejor más allá de lo racional, de que tanto tiempo en la oposición puede ser retribuido por una gestión cercana a los elementos esenciales que te han sustentado. Entonces, vuelvo a repetirlo. El gobierno tiene que estar mucho más cercano a la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque el fenotipo, y no me confunda lo que estoy diciendo, de la mayoría de los funcionarios del gobierno son percibidos que vienen de sectores
muy distante del problema del día a día de la gente. Y cuando tú vayas a construir la posibilidad de preservar el partido en el poder, tú tienes que apelar a ese histórico voto duro que se puede sentir defraudado cuando no siente una protección y una solidaridad. ¿Cuándo en el viejo partido fracasamos electoralmente? Referencias. Crisis del 84. ¿Por qué? Porque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional empobreció a la base de nosotros. 2003, crisis de los bancos. ¿Cómo nos respondieron? Castigándonos electoralmente. Entonces, primera lectura. Segunda lectura. Qué lamentable que un sistema político con un nivel de estabilidad como el nuestro, que no tiene los sobresaltos propios de otras latitudes, siga la gente asumiendo en porcentaje tan alto de que el modelo democrático no le llena sus expectativas. Eso se llama caldo de cultivo para el buquelismo nativo, con características dominicanas. Claro, claro. Porque para entender esos fenómenos en América Latina, o sea, Bukele no surge porque él quiere, es el resultado de un hastío. Ni Andrés Manuel López Obrador en su contexto surge porque los mexicanos quieren, no, es un cansancio. Segundo elemento. Tercer elemento. Pablo, mientras los modelos democráticos no llenen las expectativas desde el punto de vista de la gente que sienta que cuando la economía crece, ellos se empobrecen, hay un gran dilema. Entonces, ¿qué pasa con el cuadro social dominicano? Y yo no lo hago en función de la actual gestión. Lo que pasa es que quien le cobra es al actual presidente. ¿Qué dice la gente? Vamos a hacer un ejercicio del cuadro social que te expresa la encuesta. Mira, en un país donde el 70% de los presos preventivos que existen, 50% de ellos han cumplido condena. Oye, ¿en qué país estamos? En ese mismo orden. Entre marzo del 2021 a la fecha, los precios de los artículos básicos se han incrementado en 22%. Ese lugar. Una economía que crece por el factor inflacionario casi lo duplica y provoca el siguiente drama en el ciudadano, en el de a pie, no en ti, en mí. Que en el quintil más pobre de los dominicanos, dice el Banco Central, se necesitan 24,000 pesos mensuales. Es la primera vez en los últimos 25 años, oye este dato, que el salario mínimo, el 50% de él, no alcanza para lo que establece la canasta básica del Banco Central. Entonces, tú tienes una situación de dificultad con la gravedad de que una economía que tiene 800,000 ciudadanos en el sector informal no es una economía que se dinamiza ni le traduce a la gente la mejoría. Okay. Entonces, ¿qué se está haciendo mal para que sigan esos datos cada día más, que golpean más la cara de la gente? Pero también llama la atención que el presidente tiene un 58%, está a un fly detrás de segunda para irse en primera vuelta. Esas son dos cosas. Mira, ¿qué estamos haciendo? No hay una contradicción ahí. Además que me has hablado a partir de datos, no opiniones. No, claro, me han parecido datos malditos que están ahí. Pero también es un dato, el 58. Yo soy respetuoso. Mira, vamos primero a qué se está haciendo. El grave problema del modelo político dominicano, eso incluye a todos los que han gobernado en los últimos 15 años, es que quieren darle soluciones comunicacionales y de relaciones públicas o propagandísticas a problemas estructurales. Tan elemental como eso. La transformación de una sociedad se experimenta en la gente. Ejemplos, Pablo. El modelo de inversión en América Latina del sector salud es 5% del PIB. Aquí es 1.9. Ve un hospital. El día a día de la gente. Yo tengo una referencia elemental. Aquí todos reaccionamos cuando un estremecimiento durísimo, como un acto de violencia intrafamiliar, toca la puerta y llena de sangre a una familia. Pablo, en el siglo XXI, la República Dominicana es de los pocos países que no tiene un banco de datos para que la gente determine los molestadores sexuales, los violentos intrafamiliares. Es decir, los problemas de la gente no terminan de ser respondidos por la clase política. 58% de luz. ¿Por qué? Repito, yo soy muy respetuoso de la rigurosidad. Hay dos elementos que pueden estar favoreciendo la actual coyuntura a esos porcentajes del presidente. La incertidumbre opositora y la construcción de un argumento de hecho de que hacia lo interno del partido él no tiene competencia, cuando no es verdad. Fíjate que la misma encuesta realiza las siguientes manifestaciones rigurosas. Abel es un acontecimiento cierto porque él fue una consulta.
A Leonel tú lo presumes porque no hay competencia. Pero en el caso interno del PRM hay dos competidores que ellos saben, pero se saltaron el proceso interno a lo que tienen legítimo derecho para construir como hecho cierto, incuestionado, la candidatura de Luis. Y no es un error no llevar al terreno de la práctica esa diversidad. Porque un poco aquello de las tendencias del PRD que sumaban muy bien. Luego los tres caminos del PLD. Tú recuerdas Margarita, Leonel, Danilo y luego Pero en el caso específico, por ejemplo, del partido, es evidente que nosotros vamos a una convención cerrada, con padrón cerrado, como se llama, para elegir el candidato a la presidencia. Sin embargo, tú dirías, tú estás alegre porque tú vas a competir. Sí, pero de costumbre el argumento y la reincidencia. Hay gente que quiere administrar la democracia. Lo lógico es que para todos los puestos selectivos se celebre un proceso de convención abierta donde la gente participe. Entonces, ese es el problema que tenemos en el partido. ¿Cómo habrá de reaccionar la base de la organización? La base de los partidos es mucho más inteligente de lo que piensan sus élites. Tiene modalidades de cobrarle a la gente. Mira, cuando en el viejo partido entendíamos que el dinero de Miguel Vargas era más importante que la historia de Milagro, la gente terminó cobrándonos. ¿Verdad? En ese mismo orden. Cuando las encuestas del PLD decían una cosa y a Danilo se le metió en la cabeza imponer a Gonzalo, hubo una reacción. Y yo pienso que parte de las dificultades que ha tenido Abel en este proceso es que un segmento de la población interna del PLD entendía las potencialidades de Margarita y otra cosa se impuso. Los pueblos son inteligentes. Hacia lo interno del PRM, yo no tengo la menor duda que el proceso de competencia interna va a servir para pasarle factura a las incomprensiones, a los pateos y al desdén. Vamos a hablar de ese proceso. Ya regresamos. Entonces, Guido, habrá un proceso interno, me imagino que entre julio y octubre ya van a anunciar la fecha en algún... Tus aspiraciones, ¿cómo tú vas a manejar eso? ¿Vas a participar en esas primarias por la candidatura presidencial? Como que yo soy esposo de Sandra, hijo de Carmen y del Moreno. Yo me voy a presentar en el marco de la ley oficialmente a competir por la nominación presidencial del PRM. Mira por qué. La sociedad dominicana necesita en la actual coyuntura políticos que tengan un mayor entendimiento de que el diseño de políticas públicas es para acercar a los muchos que no tienen nada y a los pocos que lo tienen todo. En ese mismo orden. En el país se ha experimentado un proceso, llamo yo, de regresión, donde los partidos de corte liberal del centro se han movido hacia el mercado conservador, disputándose esos votos y perdiendo un nivel de legitimidad en los sectores democráticos. El PLD de Leonel Fernández, 96, se hizo balaguerista. No condujo a los balagueristas a hacerse PLDistas. El PRD de José Francisco Peña Gómez se movió ¿hacia dónde? Al machismo-leninismo. Porque Miguel Vargas no tiene ningún tipo de referencias ideológicas. Se movió al sentido estrictamente de lo pragmático. Pero no me golpea a Miguel, que como partido el PRD lo que pasa es que se olvidó de sus esencias. Lo que pasa es que él fue presidente del partido. Ya. Tengo que tocar ese tema. Pero en el caso específico de Danilo, por ejemplo, Danilo era la expresión más terminada del espíritu de lo pragmático conduciendo a una organización política. Entonces, ¿qué ha pasado? Y el liberal era Leonel, año 96. El problema es que en los problemas esenciales, tú sientes que el gobierno está mucho más cercano de los que siempre han estado cerca del poder y ve a políticas fundamentales. Pablo Macchini, amigo que nos sintoniza. La República Dominicana, 10% de las mujeres en esta administración, solo el 10% ocupan posiciones de jerarquía fundamental. Yo reivindico a Peña, el empoderamiento y participación de las mujeres, en primer lugar. Segundo lugar, Pablo, producto de una situación de crisis internacional, la República Dominicana encabeza en América Latina los NINI, 505,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. ¿Y entonces? Entonces, es importante construir una opción hacia lo interno de un partido de corte popular cercano a la gente. Sí, pero esa opción no se está construyendo, se está trabajando pero yo no sé cómo estarán los números a lo interno.
Mira, el tema de los números a mí me seduce. Mira por qué. O sea, tú te has Los medido, números. a ti te miden cómo, Sí, cómo sí, está. sí, y te voy a responder. Sí, sí. Mira, en términos de números. Los números decían que en el Partido Reformista el más popular se llamaba Jacinto Peinado, le ganó Eduardo Estrella. Los números decían que Milagros Ortiz Bosch era una política imbatible, le ganó Hipólito Mejía. Cuando los números decían que Jaime David Fernández Mirabal era el político más popular, ¿sabe quién le ganó? Danilo Medina. Y recientemente a doña Margarita los números la presentaban arriba. Ganó él. ¿Qué pasa? Sí, pero en todo, no en todo, pero en varios de los ejemplos que me mencionas hubo truqueo. Unos más perversos que otros. Yo lo que te estoy hablando es No en es tan función simple. de las proyecciones estadísticas que se usaron como recurso de éxito. Sí, pero si a la hora de la verdad, tú ese 35-65 de Jaime David, Danilo, pones en práctica ciertos asuntos mira lo que pasa, y transformas eso. Mira lo que pasa con algunos elementos científicos. En este país, como en cualquier otro, las herramientas de la comunicación se han constituido en una pieza clave para promover candidaturas. Y hay sectores que trabajan en la intención de imponerle al resto lo que ellos quieren y no lo que la gente desea. Y cuando el sistema de partidos no encuentra fórmula de expresión, viene el éxito de los desconocidos, de los de una forma u otra reducidos en sus posibilidades políticas. Yo te voy a dar dos referencias. ¿Tú no crees que en los Estados Unidos había una construcción clara de que el candidato a vencer no era Barack Obama, sino Hillary Clinton, que era la figura importantísima con éxito? ¿Quién ganó? Barack. Óyete, cuando los republicanos salieron a competir, el candidato era Jeb Bush, ganó Donald Trump. Entonces, yo pienso que la política requiere ese tipo de cosas. Y en el caso específico del PRM, hablar en primera persona no es elegante. Pero es necesario Pero a veces. entre los aspirantes del PRM, el que más se parece al deseo de la dirección media de la base del partido y que puede enarbolar un contexto de reivindicar lo que pensaba Peña Gómez de la política, soy yo. Eso es lo bueno y es lo malo al mismo tiempo, porque resulta que yo estoy hablando de un partido, 58% de intención de voto, tendría su posible candidato, aplausos, muy bien, pero resulta que 2 de los 3 mejores discursos de ese partido pertenecen a 2 precandidatos opositores dentro del partido. ¿Por qué? Es algo por lo que el PRM gubernamental, o sea, el gobierno, debería preocuparse, estar frente a un Guido Gómez y a un Ramón Alburquerque. Esas son palabras mayores y yo a ustedes los he entrevistado a todos. Entonces yo tengo autoridad. De repente el PRM tiene a estos 2 señores de frente al principal candidato y presidente de la República y al mismo tiempo a unos PLDs con ese combinados a unificarse o desaparecer. Ya no es un asunto de si me cae bien o me cae... No hay cadáveres bajo las alfombras y por ahí doña Miriam está tirando a matar. Unidad para el combate. ¿Cómo tú ves entonces ese escenario? Porque a mí me preocupa, si estuviera del lado del PRM, la situación que ustedes tienen. Alburquerque, Guido Gómez, frente al discurso del presidente Abinader. Tú aquí has dicho cosas que el 94.73% de los opositores no tienen la capacidad analítica para exponérmela en este sentido, a críticas a la gestión de gobierno. Pero fíjate que yo soy un dirigente político que hacia lo interno de mi organización cree que la crítica es una herramienta para el perfeccionamiento de la función pública, no es un acto de obstrucción. Si te escuchan. O sea, es muy bueno que tú me hagas críticas, te las agradezco para que corrijo. Ahora, si tú me haces críticas y yo no las corrijo... No, pero yo reconozco que hay un nivel de intolerancia en franjas partidarias. Sin embargo, que nadie confunda el espíritu crítico con una raíz sediciosa, que son 2 cosas diferentes. O sea, yo tengo sentido de la historia. Cuando Juan Bosch se le derrocó y miró por el partido, era enemigo de Ángel Miolán. Jorge Blanco le dio una puñalada trapera a Magluta. Atuey dijo misión cumplida y Miguel Vargas nunca subió en la patana. Yo no soy eso.
Eso es otra cosa. Yo digo es que salvo Francisco Javier García, los dos discursos más frontales, bien amueblados y documentados en contra de la gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, lo tienen los dos precandidatos del PRM que no son Luis Abinader. Pero a mí no es en ¿Ve qué contra, vaina? es a favor del perfeccionamiento de un modelo. Sí, porque pero tú vas donde duele, porque no son caballas que tú sabes. Si tú vinieras aquí, este es lo cobiejismo militante No, que hay aquí. porque hay No, aspectos- tú te sientas y mira que le está tocando casi a traer al ingeniero Alburquerque al programa. Vaya que mira el Mi lío. gran amigo y buen compañero. Déjame darte un dato. Bueno, Fíjate que yo también comparto con el gobierno acciones positivas como la designación de Miriam Germán Brito. Cuando en medio de un entorno internacional con dificultades la economía dominicana experimenta un crecimiento de 4%, yo digo, vamos bien. Cuando el valor del peso respecto del dólar se aprecia, vamos bien. Cuando recompramos Refidonza, vamos bien. Cuando incrementamos en 1,4 millón las políticas de subsidio de los sectores populares, vamos bien. pero por ahí fue que debimos comenzar. No, Guido, que no. ahora, yo Entonces- espero que no se hayan ido a acostar ustedes en No, esta no. noche. Óyete, porque, óyete. por ahí era la cosa. Lo que- Eso lo de Miriam Germán ha sido un asunto super- orgásmico políticamente hablando. Maravilloso. Inclusive poco entendido hasta por actores intrapartidarios. No por muchos actores intrapartidarios. Porque no han lo que comprendido el valor de lo eso. que más ha acreditado el sentido ético de la gestión es doña Miriam. Ese 58 que tanto hemos mencionado. Ella. Ahí hay por lo menos 35, 40. Claro. Entonces, por ejemplo, fíjate que yo tengo una visión también disidente. La herramienta de mayor capacidad de los procesos de combate a la corrupción debe ser el Ministerio Público. Porque a la dirección ética gubernamental no puede construirse sobre la base de que la decencia personal de la incumbente es el punto de partida para medir la conducta de los otros. Y decir ahí que la encargada, la incumbente, no es la institución en sí. Entonces ella toma iniciativas que uno celebra, se han hecho cosas positivas, se ha mejorado, porque por ejemplo en el trato de los apresados ha habido una gran mejoría. Quedan cosas por mejorar, pero vamos, hay que recordarlo. Pero vámonos a la pausa. Último segmento. Yo creo que debemos tocar algo que va más allá de este aspecto positivo que es la gestión de doña Miriam, y así lo reconocen todas las encuestas, pero hay una frase que Jaime David Fernández creo que fue hace unos meses que la dijo: reelección no pega con inflación. Okay. Hay un problema en la gestión económica fruto de una serie de condicionamientos internacionales que están afectando, pero que algunos tienen que ver con lo local. Claro. Vamos a cerrar el programa hablando de los Minoplis con Guido Gómez Mazara. Ya regresamos. Guido, tu gobierno, el de tu partido, ¿qué puede hacer para enfrentar este gran desafío de reelección con inflación, con indicadores preocupantes, advertencias que quitan el sueño de organismos internacionales? ¿Cómo tú ves el escenario político económico? Ok. Ahora mismo. Mucho gusto. Finalmente. Mira, las reglas de la política del siglo XXI es que los factores económicos se imponen al comportamiento electoral de las sociedades. Las grandes discusiones teóricas no tienen espacio. El estómago y el bolsillo conducen la conducta electoral del ciudadano. Ahora bien, frente a ese acontecimiento yo quiero establecer líneas generales. Partiendo de mi propuesta presidencial, es mucho más atractivo para el partido presentar un candidato que preserve la esperanza del cambio dentro del cambio y no quien frente a los incumplimientos elementales a la base del partido le quiera construir un nuevo crédito frente al incumplimiento anterior. Segundo lugar, es evidente que el trabajo de la oposición a la propuesta del PRM será tocar los temas esenciales del día a día del ciudadano. Nuestro desafío es garantizar que más allá de un entorno internacional desfavorable, estamos en capacidad de mejorar sustancialmente el nivel de vida de la gente. Porque te digo la verdad, cuando tú evalúas el comportamiento del ciudadano, los procesos justos, necesarios, indispensables, no se traducen necesariamente en éxito electoral. Porque hay otros factores que prevalecen en el día a día de la gente. Sí, pero el Miriam Germanismo no soluciona todo. Eso llega hasta una parte. Miriam Germán es popular en términos de su actuación. Y su buena actuación ayuda
al gobierno. Al gobierno. A la Ahora, imagen del gobierno. ¿qué puede hacer tu gobierno para romper con ese esquema que inflación no pega con reelección? ¿Qué se puede hacer para que, como dice el doctor Hipólito Mejía y Domínguez, la macro alimenta a la micro y la micro boronea? Esa es la ideología de Gurabo. Se llama eso. Eso es Sí. en la No, pero vamos University, Gurabo University. Vamos al elemento práctico. Ok. El Fondo Monetario proyecta un crecimiento de las economías de América Latina en 1.6. La República Dominicana puede crecer en 3.5 y 4. Ahora, el gran problema de este país no es el problema del crecimiento, es cómo el factor de inflación se traduce en inequidad social. El gobierno o el candidato del gobierno, yo aspiro a ser el candidato del gobierno, yo tengo la intención de establecer mayores compensaciones de carácter social frente a la gente. Te doy 2 ejemplos muy elementales. El primero, ¿acaso la tarjeta nuestra no puede servir para garantizar que miles de dominicanas y dominicanas con problemas de medicamentos y dificultados de acceder a la farmacia puedan ir a Promesecal y con esa tarjeta garantizar ¿Y la acceso a tarjeta del medicamentos? CUBEI no permite eso? No, hoy no. Hoy no. ¿Y por Hoy qué? Pues tu gobierno, tú no estás ayudando a tu gobierno. No, yo estoy haciéndole una sugerencia para No, contribuir. Pero aquí los pobres de verdad, confirmado, bajo estudio bien hecho, están ya perfectamente ubicados, todo el mundo sabe. Esa, una de las grandes cosas que se ha hecho en el Estado ha sido Pero esa vaina del CUBEI. fíjate que mi visión Y a partir de ahí... fíjate que mi visión de lo estrictamente social Ajá. obligaría a una propuesta de extender el radio de aplicación a los sectores populares. Un ejemplo. Otro ejemplo, que yo pienso que, mira, Pablo, es indispensable. Yo discrepo de las políticas del gobierno, que a través del Bandex ha financiado 3.000 millones de pesos a la clínica privada, cuando los hospitales públicos en este país tienen un nivel de deficiencia. Fíjate que yo tengo una visión socialmente diferente. Y en la medida que esa base social histórica del partido se sienta representada y reivindicada en un candidato, yo no tengo duda que vamos a tocar el éxito. ¿Cómo tú explicas decisiones como esa de tu gobierno? Lo del BAN, lo de las clínicas. ¿Cómo viene eso? Porque yo pienso que el espíritu de lo privado Ajá. ha prevalecido en algunos aspectos en el diseño de políticas públicas. Que aunque la buena intención sea la norma, en términos prácticos no se traduce. Mira por qué. Hay mucha gente en el gobierno que puede conocer estadísticamente el drama de los pobres, pero no conoce su situación del día a día. Digo, tú tienes gran parte de la culpa en eso. ¿Por qué? Bueno, que no has aceptado ser parte del gobierno. No, Este es un gobierno pero que tiene a 2 hombres como Alburquerque y sobre todo como tú, fuera del accionar, de buscar soluciones, de mejorarle la vida a la gente. Ya fuera del aire, antes de la entrevista, me dijiste 2 o 3 sugerencias que no hemos tenido tiempo de tocar. Ahora me dice estas 2. No, pero entonces, ¿y por qué Guido no ha estado donde se cocina el sancocho? Porque yo soy mucho más efectivo haciendo lo que está haciendo. Mira por qué. Si participo en el gobierno, no podría estar haciendo un ejercicio democrático de competencia. Porque yo creo que no es transparente desde una posición pública competir a la presidencia de la República. Y tú sabes que hay gente que, como Ramón y yo, competimos con transparencia al margen del presupuesto nacional. Pero hay otros que no lo hacen. La modernidad y la transparencia no es un discurso, es una práctica. Sí, pero eso es peligroso, porque tú me estás diciendo, generalmente se da mucho que la gente que aspira a una candidatura presidencial tiene ciertas luces. En el caso de ustedes, yo siempre lo he dicho aquí, o sea, aquí no hay 5 dirigentes políticos en el discurso de Alburquerque y de Gómez Mazara. Pero entonces, de repente, hay un gobierno que tiene a 2 de sus 3 o 4 mejores políticos en cuanto a la defensa de una gestión fuera del derecho. Te lo voy a responder rapidísimo. Terrible. Te voy a responder rapidísimo. ¿Tú le conociste un empleo público previo a Leonel Fernández antes de ser presidente de la República? No, pero espérate. Uno. Es una excepción, le quitaron 2 candidaturas a diputado. Óyete, el profesor tenía sus formas. A mí me han quitado la presidencia del partido de la Secretaría General. Segundo lugar, Hipólito Mejía duró 20 años de su Ministerio de Agricultura a la presidencia. Luis Abinader no tuvo un cargo público antes de llegar a ser presidente. Elemental. Pero en segundo lugar, Luis, como director de orquesta, es muy propenso a los músicos, no que le afinen, sino que le sean obedientes. Y tú sabes que yo tengo un espíritu de crítica constructiva, pero yo no soy traspatio mental ni de Maximiliano Gómez que reviva.
Y eso es mucho decir. y yo pago afortunadamente el precio de tener un pensamiento propio. La angustia es el precio de ser uno mismo, decía nuestro Sí. director. La próxima entrevista con Guido Gómez ya está pautada. Vamos a hablar de sus propuestas de gobierno. Lo que pasa es que siempre tenemos varios temas, siempre se nos quedan, pero desde ahora asumo públicamente el compromiso de que la próxima entrevista fuera... Además, tú estos temas. serías una ideal persona para un debate entre Ramón, Luis y yo en el PRM. Yo siempre he estado dispuesto. Ustedes no van a estar No, yo dispuestos. sí. Yo sí estoy dispuesto y Ramón también. Habría que preguntar al presidente. Pero vamos a gestionar eso. No, yo oficialmente se lo voy a plantear. Sería excelente. A la dirección del partido. Sería excelente. Sobre todo porque el partido actúa de forma independiente en este proceso, con el presidente del partido que es independiente en el proceso. Y eso que me salvé de tocar el tema de su tesis de popis y guau. Pero eso es para otro momento. Muchísimas gracias, Guido. Gracias. Señores, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere y Él seguro que va a querer. Sean felices.